Hola, en este video se trata el tema de la desinfección desde el punto de vista de la cinética. Comencemos por la definición más general de este proceso. La definición es la destrucción, remoción o inactivación de cualquier microorganismo que pueda ser patógeno. Inactivar un microorganismo significa que aunque seguirá presente en el agua, este no será capaz de producir enfermedades al consumidor. Y esta es la gran diferencia entre esterilización y desinfección. El agua para consumo humano no necesita ser estéril. Aunque nuestro sentido común nos dice que el proceso de desinfección es un proceso que se lleva a cabo en la última etapa del tratamiento, esto no es del todo cierto. Existen otros procesos y operaciones anteriores que tienen como resultado un cierto grado de desinfección. Incluso un proceso químico de cambio de pH puede resultar en la inactivación de microorganismos, bacterias o virus que no son viables en rangos de pH altos como ocurre en el proceso de ablandamiento. Aunque la efectividad de estos procesos de desinfección es alta, la desinfección como proceso unitario es un proceso obligatorio para garantizar la salud y protección de la salud pública. Entre los métodos de desinfección más comunes se encuentran los métodos químicos, físicos, mecánicos, de radiación y otro tipo de métodos innovadores como el uso de nanopartículas y nanomateriales. Estos últimos están siendo desarrollados en este momento y su aplicación directa se espera que comience a aparecer en los próximos años. Para plantas de potabilización y plantas de tratamiento de aguas residuales, los agentes de desinfección más usados son el cloro libre, el cloro combinado, usados ya por más de 100 años, el dióxido de cloro, el ozono y la luz ultravioleta, que ya es un agente más comúnmente usado. Esta tabla nos muestra las principales características de los agentes de desinfección más comunes. De la tabla se puede apreciar cómo la efectividad de cada uno es diferente para diferentes grupos de microorganismos, cómo el cloro es el más usado como desinfectante primario y como la principal alternativa como desinfectante secundario por el residual de protección que proporciona, y cómo todos, menos la luz ultravioleta, que se sepa hasta el momento, generan algún tipo de subproducto que puede ser nocivo para la salud. En la década de los 70, en Holanda y en los Estados Unidos se pudo identificar la formación de cloroformo y trialometanos en el agua potable después del uso de cloro como agente de desinfección. Desde entonces se ha puesto la lupa sobre sus efectos sobre la salud pública y se han producido numerosos estudios para determinar la presencia y producción de otros subproductos a partir de la desinfección química. Desde el descubrimiento de los trialometanos y el cloroformo, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos en 1979 ha regulado 4 trialometanos y 5 ácidos aloacéticos, que en la tabla encontrarán ustedes como HAAs, hasta un nivel máximo de contaminante de 100 microgramos por litro. Y en Colombia hemos adoptado dichos estándares en nuestra legislación. A pesar de todos estos problemas, el cloro sigue siendo el desinfectante más usado por cumplir con la mayoría de criterios para determinar o escoger un desinfectante ideal. El cloro es uno de los pocos agentes capaces de proporcionar una desinfección residual, o sea, una desinfección secundaria, dentro de las tuberías y tanques de almacenamiento. Para los desinfectantes químicos o basados en una serie de reacciones químicas, como los derivados del cloro y el ozono, los mecanismos fundamentales de inactivación no son entendidos completamente en el momento. La inactivación depende de las propiedades de cada microorganismo, el desinfectante que se use y su naturaleza. Es tanta la dependencia que existe en estos tres factores que se ha visto cómo la tasa de inactivación puede variar hasta 6 órdenes de magnitud entre un microorganismo y otro, aun cuando se usa el mismo desinfectante. Sin embargo, existen modelos cinéticos simples usados a nivel mundial que explican el fenómeno de la desinfección. A principios del siglo XX, la doctora Harriet Chick en Chelsea, Inglaterra, propuso uno de los modelos más importantes y más usados de la desinfección hoy en día. Para esto, la doctora Chick estudió los efectos de diferentes desinfectantes en contacto con diferentes microorganismos y de sus resultados propuso que el fenómeno de inactivación se podría modelar como una reacción de primer orden. Aunque en principio la ley de Chick contó con muchísima aceptación, varias limitaciones fueron identificadas durante su aplicación, como que solo sirve para un cultivo y que su empleo no es posible cuando ocurren cambios en la calidad del agua. Aún así, la ley de Chick es el punto de partida para otros modelos más robustos y merece siempre ser estudiado. La fórmula en la diapositiva muestra la expresión usada para esta ley, donde R corresponde a la tasa de inactivación o reacción para la disminución de los microorganismos viables. Si la concentración de microorganismos iniciales N sub 0 es conocida y usando un balance de masa en un reactor por lotes, se obtienen las expresiones que se muestran en la diapositiva. A partir de estas ecuaciones, el valor de la constante de inactivación K sub C se puede determinar cuando utilizamos una gráfica del logaritmo de la tasa de supervivencia versus el tiempo en papel semilogarítmico o en un programa como Excel. Un pequeño recorderis: ¿cómo se convierte de logaritmo en base 10 a logaritmo en base E? Recuerden que un factor de 2.303 es suficiente para convertir entre un logaritmo natural y un logaritmo en base 10, como se puede apreciar en la diapositiva. Otro concepto que es importante revisar antes de continuar es el concepto de remoción. La expresión para la remoción de contaminantes como la turbiedad, los sólidos y la DBO se presenta en esta diapositiva. La remoción en procesos de desinfección o inclusive en procesos de membranas de microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración u ósmosis inversa puede ser de varios órdenes de magnitud, más de 3, por lo que muchas cifras significativas deben ser tenidas en cuenta para cuantificar la remoción. Por eso,
es mejor utilizar el valor de la remoción logarítmica para comparar entre diferentes métodos y obtener un valor de remoción más adecuado. Esto se puede ver con el siguiente ejemplo. Nos piden determinar la efectividad de un proceso de desinfección si la concentración de E. coli disminuyó de 10 a las 7 partículas por mililitro a 13 partículas por mililitro. Y también nos piden que comparemos dicho valor cuando la concentración en el afluente es de 1000 partículas por mililitro. Entonces, para diferentes condiciones de n sub 0 y n, tenemos que la remoción en total nos da de 0.9999987. Si cambiamos las condiciones iniciales, si ahora nuestra concentración final de microorganismos es de 1000, podemos ver que la remoción es de 0.9999. Realmente no hay mucha diferencia entre estos dos valores. Sin embargo, cuando calculamos la remoción logarítmica, podemos ver que sí se logra una diferencia apreciable entre los dos. Es por esto que la remoción logarítmica es más usada en este tipo de procesos. En el mismo año que la doctora Chick propuso su modelo, el señor Herbert Watson propuso que el tiempo que se necesita para alcanzar un determinado nivel de desinfección estaba relacionado directamente con la concentración por la ecuación que ustedes pueden ver en la diapositiva. El valor de n se puede obtener a partir de una gráfica de C contra T en papel logarítmico para un nivel específico de inactivación. Watson pudo demostrar este concepto al graficar datos de inactivación de concentración versus tiempo para diferentes desinfectantes, como se puede ver en la figura a mano izquierda. Adicionalmente, estos gráficos que son usados hoy en día por convención se hacen siempre para porcentajes de remoción de microorganismos correspondientes al 99%. A partir de tales gráficos se ha descubierto cómo el valor de n, el factor de dilución, es igual a 1, lo que sugiere que tanto la concentración del desinfectante como el tiempo de contacto requerido para lograr la desinfección son iguales de importantes, y por eso la ecuación de Ct es igual a una constante. Este par de leyes combinadas sirven para establecer un modelo que se llama el modelo de Chick y Watson, donde R es también la tasa de desinfección. Al igual que en el modelo anterior, si la concentración inicial de microorganismos es conocida, se puede usar un balance de masa y un reactor por lotes para determinar el modelo. La constante de este modelo, la constante de letalidad lambda CW, se puede determinar a partir de una gráfica del logaritmo natural o el logaritmo en base 10 de la tasa de supervivencia versus Ct en papel semilogarítmico o en un programa de Excel. El modelo de Chick y Watson se sigue usando con mucho éxito para la gran mayoría de microorganismos. Sin embargo, se ha encontrado que algunos de ellos son resistentes inicialmente al efecto de los desinfectantes y presentan un retardo en el tiempo para lograr una desinfección. En estos casos, el modelo de Renneker-Mariñas, ustedes pueden ver que en esta gráfica hay una especie de retardo inicial, se usa como modelo de desinfección más apropiado. En el caso de las aguas residuales, otro fenómeno interesante que se ha encontrado es que los microorganismos se vuelven resistentes con el paso de las horas. Esto se puede ver en el modelo de tasa desacelerada de Colin Selleck. Estos tres modelos sirven para la gran mayoría de situaciones, aunque en casos más particulares se pueden dar combinaciones de los modelos de tasa acelerada y tasa desacelerada. De manera informativa se presenta en esta diapositiva el modelo de Renneker-Mariñas. Algunos de los problemas más importantes de este modelo incluyen la complejidad en el reporte de los microorganismos iniciales. El modelo de Collins-Selleck también se muestra de manera informativa. Presenta dos tipos de comportamientos para valores de Ct menores o mayores al valor de B, que es el coeficiente de retraso. Cualquiera que sea el modelo que se use, las constantes cinéticas siempre tienen que ser corregidas por temperatura y para esto se debe usar la ecuación de Van Hoff-Arrhenius que se presenta en esta diapositiva. Luego de haber determinado los modelos y las constantes cinéticas de cada uno de ellos, se puede el factor Ct. El factor Ct sirve para establecer la efectividad del proceso de desinfección para efectos regulatorios y es útil para comparar y seleccionar diferentes tipos de desinfectantes. Para el caso de la desinfección debida a los rayos ultravioleta, el factor Ct es análogo al producto de la intensidad I y el tiempo t, por lo que el concepto que se usa para efectos regulatorios es el mismo. Las tablas que se presentan en esta diapositiva son tablas de valores preestablecidos del factor Ct para diferentes microorganismos sacadas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Estas son las mismas tablas que ustedes pueden encontrar en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico para el caso colombiano. Las tablas sirven para determinar el grado de tratamiento adicional que necesita el agua, de acuerdo a la desinfección no intencional de los procesos de tratamiento anteriores, es decir, la desinfección que se puede obtener en un proceso de coagulación, floculación o sedimentación o en procesos de cambio de pH. Por ejemplo, si se sabe que en una PETAP convencional se logran remover
2 unidades logarítmicas de virus en la coagulación, floculación y sedimentación, los valores de CT que se deben seleccionar para la unidad de desinfección al final del tren de tratamiento se muestran en la primera columna para el caso de los virus, es decir, esta columna que les estoy mostrando, y en la columna número 4 para el caso de los protozoos, como la Giardia. Esto quiere decir que cualquier combinación de concentración y tiempo para el desinfectante seleccionado debe ser implementada para proteger la salud pública. Ahora, nos piden determinar el coeficiente de letalidad y el coeficiente de retraso o letargo que se obtienen al aplicar los modelos de Chick, Watson y Renneker-Mariñas a los siguientes datos. Este es un ejercicio para aplicar este concepto de la cinética de la desinfección. Para este experimento se evaluó la inactivación de E. coli por medio de cloro libre a 2 grados Celsius y un pH de 8. Y nos dicen que determinemos cuál es el mejor modelo. Para ver la aplicación, usted debe consultar el video acompañante.